Le vamos a dar la bienvenida y saludarla a nuestra querida compañera Marlene, porque ella se encuentra acompañada de la doctora. Vamos a hablar un tema muy importante para los padres, para los tíos, para las familias, que es cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. ¿Qué tal, Marlene? Muy buenas noches. Buenas noches Liliana, buenas noches Ezequiel, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos con Marina Gómez, que es licenciada en psicología y especialista en educación y terapia sexual. Nos va a hablar hoy, el tema que va a desarrollar es cómo en realidad tratar en la niñez o cómo hablar, cómo hablan los padres con sus hijos sobre lo que es sexualidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches Marina. Hola, buenas Un noches. gusto. Igualmente. ¿Cómo se realiza este? La verdad es que es muy complejo, yo lo estuve leyendo. ¿Cómo se genera el clima como para hablar de esto con los niños? Bueno, lo más importante es de que no existe un momento puntual. Somos seres sexuales permanentemente, pero estamos tan acostumbrados a escuchar la sexualidad desde lo reproductivo y nos olvidamos de todo lo que nos lleva a ese espacio o que la sexualidad es como mucho más compleja. El amor, el deseo, la fantasía, y eso se construye con amor, con cariño y con muchas ideas, porque la fantasía y el deseo empieza ya desde siempre. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y cuál es la primera charla, por ejemplo, una edad en la que puede ser la indicada como para empezar a hablar? Porque generalmente cuando uno es niño despierta cierta curiosidad en el ser de la diferencia entre la nena, el varón, por ejemplo, lo que tiene que ver con el aspecto físico, los genitales y demás. ¿Cómo se encara eso? Bueno, en realidad lo primero es decirles que somos iguales. Yo creo que cuando empieza a despertarse eso, más o menos, pero antes ya tener que hablar, porque los chicos cuando empiezan a dejar los pañales y empiezan a tener pequeñas conciencia de su cuerpo, de sus límites, uno ya va incorporando esta información y va hablando de las partes íntimas del cuerpo. Claro. Y lo esencial es poder, así como decimos dedo, mano, brazo, hombro, pies, poder llamar a los genitales por su nombre y no ponerle apodos. Eso es muy importante porque también, más allá de enseñarles el nombre específico de todas las partes de su cuerpo, también ayuda a prevenir situaciones complejas, Claro. como situaciones de abuso. Cuando los chicos ya comienzan jardín, escuela, empiezan a tener una socialización como más distinta a la de los padres, nos separamos por momentos, por horarios, y ellos tienen que saber transmitirnos qué vivieron en ese momento, qué tocaron o cómo lo tocaron, Claro. o cómo disfrutaron o no de ese momento cuando no estuvieron con sus papás. Es importante el reconocimiento en esas cuestiones como para tratar de evitar posibles, digamos, acciones traumáticas, ¿no? Claro, y malos entendidos, porque Sí, por ahí sí, sí sí. lo llaman como algo, como una chuchería Sí. o algún apodo. Sí. No todas las personas van a entender de qué están hablando, digamos, la maestra, el compañero, la mamá de otro amiguito, que si le pone un nombre que no es vulva, que no es pene, Claro. no llega a entender lo que le está tratando de transmitir el niño. Así es. Y con respecto a los padres, porque también juegan el rol más importante, el hecho de comunicar la sexualidad a los niños. ¿Cómo tiene que prepararse un papá para eso? En este periodo, desde siempre, desde que lo gesta, digamos. Sí. Y con mucho amor, y siempre la complejidad la tenemos nosotros los adultos, que tenemos un lenguaje mucho más amplio. Pero tratar de poder explicarle y poder hablarle lo que nos sale lo más natural posible y lo más básico, no complejizar, y cuando viene la pregunta tratar de responder lo que nos preguntan, no dar tantas vueltas, digamos. Así que eso me parece que es importante, poder responder lo que nos preguntan, y nos vamos a dar cuenta de que con la palabra justa o con el momento indicado donde ellos se les despierta la curiosidad, poder
sacarle esa duda y van a seguir para adelante. Para ellos es mucho más natural, no tiene tanta complejidad. Y con respecto a esta cuestión de los padres, por ahí tienen cierto miedo de hablar de la sexualidad con los niños. ¿Cómo preparar ese ambiente? Sí, es bastante, es una escena en la cual los papás, también soy mamá, entonces nos ponemos también como adultos, pero en ese momento es importante pensarnos cuando fuimos nosotros pequeños y poder ver las necesidades que nosotros tuvimos y poder sacarle esas necesidades a nuestros hijos. Y generar ese espacio donde, bueno, yo traje unos libros acá. Sí, los estoy viendo. Que me parece que cuando nosotros tenemos dudas o no sabemos bajar a lo básico del lenguaje, los libros nos ayudan un montón para poder contar cuentos y a través de esos cuentos hablar con perspectiva de género, con amor, con cariño, para marcar las diferencias entre los genitales masculinos, los genitales femeninos, pero sobre todo poder darnos el pie, va a ser una herramienta. La imagen, el juego, la manera de que podemos fantasear con nuestros hijos es como el punto de inicio a poder charlar con nuestros hijos. Pero siempre sin dejar de llamar a las cosas por su nombre. Siempre. Eso también se puede ver en estos libros. Sí, Podés totalmente. mostrarlo si desean. Sí. Bueno, este es como para niños pequeños, ¿sí? Sí. No quiero ser princesa, quiero ser, y tiene un zapato y una zapatilla. Y es un libro donde la verdad que es romper con los estereotipos. Sí. Poder ver de cómo las chicas ahora vemos de que nuestros niños y niñas juegan al fútbol indistintamente, se hacen juegos mixtos, está buenísimo. La cuestión del rosado, del color azul, que esto es para nene, que esto rompe ciertas estructuras, ¿no? Romper con esas estructuras y poder descontracturar nosotros también como papás y que no porque a nuestro hijo le gusta el rosa, ya tiene ciertas inclinaciones o no, y saber de que eso no va a determinar el amor, el cariño, su intelecto, que eso es muy importante, digamos, uno tiene que potenciar todas las buenas ideas y lo que nuestros hijos vienen a traernos para descontracturarnos y sacarnos del sistema por ahí tan estático que teníamos. Sí, quizás de tiempo atrás es importante siempre recalcarle a los niños que son dos personas que se aman independientemente de la orientación sexual. Exactamente. Sí. Así que licenciada, me parece algo sumamente importante en todo esto que estábamos escuchando recién, hablar de las cosas por su nombre y sobre todo cuando hablamos de la sexualidad estamos hablando también de la prevención, de cuánta prevención de casos de abusos también, donde enseñamos a los niños a cuidar el cuerpo y que el cuerpo es sagrado y es de ellos. Tal cual, eso es muy importante, por eso la idea y de poder siempre transmitir todo con su palabra original, porque es importante decir, llamar por su nombre la vulva, el pene, los pechos, ¿sí? O que le levanten la remerita y le toquen la panza, digamos, lugares donde ellos se sintieron incómodos o algo que nosotros en casa le estamos enseñando que son partes privadas del cuerpo, que no es algo que deberían mostrar o bajarse o que cualquier persona se lo toque. Es muy importante eso, ¿sí? Transmitirlo en la casa y trabajarlo en la casa y generar, por ahí no es espacio solamente de hablar de sexualidad, ¿no? Sino el poder generar un momento de comunicación amorosa, desde un lugar de escucha activa con nuestros hijos, que empiecen a tener esos espacios más solos, sin la mamá, sin el papá, porque van al jardín, porque van a la guardería, porque van a la escuela, porque van a la colonia, porque justo se fueron a la casa de otro amiguito. Entonces, que cuando ellos regresen sepan que tienen ese espacio para poder ser escuchados, para poder transmitir lo que pasaron, lo que vivieron y tomarlo nosotros a esa historia con entusiasmo y poder escuchar con mucha atención. Eso es muy importante para generar la confianza. Esto es importante desde en cuanto a la comunicación de los padres con sus hijos. Y, licenciada, en este caso, ¿cómo sería con la educación sexual integral que se brinda en las escuelas? ¿Es importante también llegar a complementar esto? Es muy importante y creo que lo puntual que se podría decir es que atraviesa desde todos los lugares. Entonces no es que
tenemos que hablar solo de educación sexual integral como una materia o como Claro. un espacio, sino que también los docentes estén preparados y sepan, porque se puede presentar una situación en plena clase de matemáticas, de inglés, de historia, y poder darle el lugar indicado en el momento justo, porque tal vez ese lugar con esa profesora o con ese grupo de compañeros le da a ese niño o niña la confianza para poder transmitir lo que le pasa. Así es. Por eso es tan importante. Y también cuando hablamos, me habías preguntado por el tema de los genitales, sí, el libro es gráfico, Sí. tiene Va enseñando. varios dibujos, pero lo importante acá es de que podemos enseñar los genitales, pero tiene que estar todo adecuado a la edad de los chicos, ¿sí? Entonces está, ahí van a ver las Acá lo ilustraciones. vemos, sí. Cómo ir al baño, cómo limpiarse, también está muy Pero las práctico. ilustraciones son Sí, infantiles, sí, sí. Muy adaptado. entonces son adaptados para cada edad. Eso es súper importante al momento de transmitir y de poder explicar o poder hablar o generar ese espacio del que tanto Así es. hablamos. Bueno, acá también el primer beso, todo, es completo. Sí, sí. Ahí se los ve. Ay, justo acá. Vamos a dar vuelta a la página. Después también hay otros libros que nos contaba la licenciada que tienen, que es aquel, el de color verde. Bueno, este es para más adolescentes, digamos, Sí. cómo hablamos con los adolescentes con los cambios puberales, Sí. ¿sí? Que ya aparece los besos, A ver, vamos a mostrarlos. Acá. ¿sí? Hay todo cambios hormonales y físicos. Entonces es importante, bueno, ahí se ve los diferentes pasos que tiene el cuerpo y que los chicos pueden ir viendo tranquilamente, digamos. Así es, ahí estamos viendo. Y cómo ellos empiezan a observar y a ver estos cambios que tienen que ver no solo con los genitales, sino con la piel, con el pelo. Es muy... La verdad es, bueno, yo no soy mamá todavía, pero es muy importante saber esto, porque el día de mañana me va a ser muy práctico también, y voy a romper con ese tabú que por ahí uno de generaciones anteriores trae, son imposiciones socioculturales también, entonces la verdad es que es muy importante saber de que uno va por un camino que se va a hacer más fácil quizás en una cuestión de comunicación. Yo creo que a través de estas herramientas que uno tiene también podemos optar por buscar algunas informaciones Sí, en sí. páginas virtuales Sí. y siempre que sean confiables, pero siempre que esté adaptada la imagen y el lenguaje, digamos, el texto a cada edad, por más que seamos nosotros los padres lo que tengamos que leerlo, Sí, digamos, sí. saber que la información que estoy teniendo tiene el lenguaje apropiado para un nene de 4, de 7, de 10 o de 17. Eso es muy importante. La verdad que sí, es muy importante. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, por traernos estos libros que la verdad que son muy prácticos y también hablarnos de la sexualidad desde el lado de los padres con la comunicación hacia los hijos y viceversa, que es remotamente importante. Así que muchísimas gracias por el tiempo.